España es una potencia solar que todavía no ha desplegado todo su potencial. ¿Por qué no avanzamos más rápido? ¿Qué proyectos pueden cambiar las reglas del juego? Hoy nos acompaña Fernando Prieto, director del Observatorio de la Sostenibilidad, una voz crítica, lúcida y figura clave para comprender la transición energética en España. Muy buenas, Fernando, bienvenido. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, para aquellos que no lo conocen, ¿podrías presentarnos brevemente el Observatorio de Sostenibilidad y su labor en este contexto de transformación energética que estamos viviendo? Vale, el Observatorio de Sostenibilidad es un think tank que montamos en el año 2005, entonces hablaba muy poquito de sostenibilidad, incluso de cambio climático, y siempre hemos trabajado en los temas de energía. Por ejemplo, en el año 2012 ya teníamos una publicación que era 1 millón de tejados solares. Recordemos que se han empezado a poner tejados solares en España en el 2022, o sea, 10 años después. Entonces llevamos un retraso muy importante, por ejemplo, en el tema de la implantación de renovables y en concreto tejados solares en España, ¿no? Y en cuanto a la trayectoria personal, ¿qué le ha convertido en ser una voz referente en este campo? Soy doctor en ecología y siempre hemos trabajado en los temas de cambio climático, biodiversidad, desigualdad, los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces es algo que nos parece muy interesante, nos parece clave para conseguir un futuro más sostenible, y aquí el tema de las energías es absolutamente fundamental, ¿no? No podemos también dedicarnos solo al tema de la energía, olvidando, por ejemplo, el tema de la biodiversidad o olvidando en quién recaen todos estos beneficios, ¿no? O puede ser, por ejemplo, que ahora mismo en España, en el año 2025, tenga una alta tasa de pobreza energética y, sin embargo, tengamos una alta tasa también de renovables, ¿no? Entonces tenemos que hacer que todo esto beneficie al conjunto de la sociedad y a la población, ¿no? Efectivamente, hoy vamos a abordar un tema crucial para el futuro de nuestro país y de todo el planeta, la transición hacia un modelo energético más sostenible, que es al final lo que estamos buscando. Cuéntanos, ¿cómo evaluarías el ritmo de despliegue que se está llevando a cabo en cuanto a energías renovables en nuestro país? Bueno, el ritmo está siendo muy masivo y muy rápido, en concreto en el tema, por ejemplo, de la energía fotovoltaica, pero se está haciendo sobre todo en macroplantas y sobre zonas forestales, sobre zonas agrícolas y algunas veces incluso en zonas naturales, ¿no? Estamos viendo que estas macroplantas están invadiendo, por ejemplo, zonas de aves esteparias, incluso zonas de lince. Entonces, ambientalmente está teniendo un impacto ambiental fuerte, ¿no? Y sin embargo estamos viendo que, como decíamos antes, el tema de los tejados solares están prácticamente sin poner en España. Tendríamos únicamente como 7 gigavatios instalados, y sin embargo estamos viendo que Alemania, por ejemplo, tendría 70, o sea, 10 veces más, y en Alemania no sale el sol y aquí tenemos un sol impresionante, ¿no? Entonces, de alguna forma sí que tendríamos que hacer que esta transición energética revirtiera en la gente, ¿no? Esto, por ejemplo, en el tema de la fotovoltaica, pero la eólica también estamos viendo que se están poniendo plantas, o sea, eólicas sobre zonas pues muy interesantes ecológicamente y que tampoco están beneficiando a la población, ¿no? Sí, veremos este impacto del que hablabas, que efectivamente hay un sector de la población que no quiere, ¿no?, que eso esté sucediendo cerca de los núcleos de población. Quería, volviendo un poco a este despliegue de energías, en tu opinión, ¿crees que estamos yendo lo suficientemente rápido como para cumplir objetivos nacionales e internacionales? También comentábamos, España tiene una media de 2.500 horas de sol al año, son unos 300 días aproximadamente, por supuesto líderes en Europa, y comentabas, ¿no?, que no somos los primeros aún teniendo mayor horas de sol. Sí, bueno, los líderes ahora en Europa sería Alemania, por ejemplo, y todavía no somos líderes en cuestión de producción ni implantación, pero sí que lo estamos haciendo de una forma muy rápida, muy masiva, y sí que sería seguramente el momento ahora de parar un poquito y esperar a ver cómo se pueden hacer mejor las cosas, ¿no? Sobre todo también porque estamos viendo que la demanda energética en España ahora mismo está disminuyendo. Bueno, el año 2024 aumentó un poquito, un 0,8%, pero desde el año 2008 está disminuyendo, es decir, España no necesita ahora mismo más electricidad. Entonces, si seguimos implantando de una forma masiva, nos vamos a encontrar que esa electricidad sobra. Entonces, claro, tenemos que adecuar la demanda que tenemos con la oferta que podemos hacer, ¿no? Y sobre todo ir sustituyendo también las energías fósiles, que son las que alimentan el cambio climático, ¿no? ¿Dirías, Fernando, que en este caso está fallando el almacenamiento de estas energías o cuáles son esas debilidades que tenemos, en las que tenemos que poner el foco para aprovechar todas estas, en este caso, horas de sol? Sí, de alguna forma yo diría que hay una falta de planificación.
muy seria, ¿no? Se acaba de aprobar el PENIEC 2025 y entonces se está viendo que se pretende duplicar la eólica en 5 años en España y también duplicar prácticamente lo que sería la energía solar. Y esto, por ejemplo, la solar no se está haciendo, como decíamos antes, en zonas de infraestructuras, parkings, tejados, y entonces sí que sería muy bueno hacerlo en estos sitios porque tendría mucho menor impacto ambiental y no habría esta problemática social que está saliendo en muchos municipios de España, ¿no? Entonces la gente no quiere que se instale en sus municipios o en zonas protegidas o zonas interesantes ecológicamente, entonces lo que hacen es denunciar y entonces se está judicializando todo este tema, ¿no? Luego también estamos viendo que las energías fotovoltaicas, claro, si cualquier persona se la instala en su casa y pone ahí unas placas, directamente se está beneficiando de esa energía que es genial y que es muy buena y que va a ser el futuro y que es la energía ahora mismo más barata que se puede producir, ¿no? Entonces sí que sería muy bueno que todo el mundo pudiera poner prácticamente sus propias placas solares en su propio tejado y de alguna forma pues utilizar tanto por los particulares, por las comunidades energéticas, ¿no? Ahora mismo en este país es casi más fácil hacer un macro parque solar en un sitio determinado que poner placas solares en una casa o hacer una comunidad energética, ¿no? Pero esto sí que se podría hacer, o sea, podríamos, cualquier persona, si tiene el espacio en su vivienda, poder instalar estas placas de manera independiente, digamos, por utilizar algún término, y poder utilizarlas para el autoconsumo. Y bueno, sabemos que si hay energía sobrante, también hay maneras de poder venderla o almacenarla. Sí, esto sería una iniciativa genial y de alguna forma se tendría que poder permitir que ahora en el año 2025 toda la gente pudiera poner sus placas solares en casa y las pudiera utilizar, ¿no? Entonces estamos viendo que ya hay kits que venden en algunos centros comerciales que directamente lo puedes enchufar directamente en la red. Entonces se trata de hacer esto de una forma masiva para que toda la gente pueda utilizar la energía fotovoltaica que tendría encima, ¿no? Pero también tanto en tejados como en fachadas, ¿no? Las comunidades energéticas también es una idea muy buena, ¿no? Porque de alguna forma tú podrías hacer municipios enteros que prácticamente estuvieran autoabastecidos, una parte muy importante, y abaratar también el conjunto de su factura energética pues con tejados solares en todo el municipio, ¿no? Se piensa en la Sierra de Cádiz, ¿no? Los pueblos blancos todos con sus tejas solares, ¿no? Para que de alguna forma, ¿sabes? Entonces realmente hay unas oportunidades muy interesantes ahora mismo, ¿no? Y así para poner en el foco en alguna barrera que quieras destacar, que esté frenando esta expansión rápida. Bueno, de alguna forma todo el tema energético depende del boletín oficial del Estado, ¿no? Prácticamente lo que dice el boletín oficial del Estado va a determinar pues los grandes beneficios que están teniendo las energéticas, ¿no? Entonces las grandes empresas energéticas no quieren o no dejan que se instale masivamente, por ejemplo, el tema de los tejados solares, ¿no? Estamos viendo que si hay un gran autoconsumo solar, pues estamos viendo que la demanda energética, sobre todo en las horas de sol, pues disminuye. Entonces esto es lo que tendrían que favorecer las grandes energéticas y no se está haciendo, ¿no? Entonces es una cuestión de legislación que tendría que determinar pues ayudas importantes para que toda la gente pudiera utilizar este sol que tiene encima de su casa. O sea, digamos que tendrían que entrar en juego las administraciones públicas para que este cambio se realice de manera efectiva. Sí, exactamente, tendrían que ser las administraciones públicas las que se lo creyeran y apoyaran mucho más el tema energético, porque de alguna forma vemos que es una salida importante pues, en los presupuestos de las familias, y también estamos viendo que hay una pobreza energética importante, ¿no? Estamos viendo que hay mucha gente que no puede tener un confort térmico, ¿no? Pero esto en invierno, bueno, es el frío, hay pobreza energética asociada al frío, pero en calor estamos viendo que el año 2022, 2023, 2024 han sido los más cálidos jamás registrados en España. Entonces hay mucha gente que está muriendo en España ahora, cada uno de los veranos, por el excesivo calor que está haciendo. Entonces hay mucha gente que ni se plantea poner un aire acondicionado porque no tiene dinero para pagarse aire acondicionado, ¿no? Estamos viendo, no sé, por ejemplo en Madrid pues hay viviendas que son 3 pisos, 4 pisos y la gente no tiene ascensor, entonces arriba vive gente mayor orientadas al sur y de alguna forma pues empieza a haber sol un día, 2 días, 3 días y al cuarto día hay mucha gente que está, ¿sabes? Entonces esto hay que solucionarlo, pero ya estamos ahora en el mes de mayo, entonces quedan un par de meses para tomárselo como muy en serio esto, ¿no? Además estamos viviendo efectivamente climas cada vez más extremos y es un hecho, ¿no? que lo estamos viviendo, inviernos muy fríos con veranos extremadamente cálidos. Y en cuanto a las infraestructuras eléctricas, ¿qué suponen en este freno? Si pones grandes infraestructuras energéticas, no sé, por ejemplo en Extremadura estamos viendo que siempre van a ser necesarias pues grandes líneas eléctricas con subestaciones, etcétera, etcétera, para llegar a los grandes centros de consumo, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, que las comunidades autónomas como Madrid
País Vasco o Cataluña prácticamente no tienen nada de energías renovables, ¿no? En Madrid no verás ningún molino de viento, ¿sabes? Entonces, sin embargo, en Galicia, por ejemplo, es que hay miles de molinos de viento, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí que habría que ir acercando todas las renovables a los sitios de mayor consumo, ¿no? Cuando coges un avión y pasas por encima de Coslada, todos estos municipios, ves cientos de polígonos y superficies en este propio polígono industrial que se podrían poner estas superficies de fotovoltaica y de alguna forma estarían alimentando los Carrefour, etcétera, todas las tiendas estas, ¿no? Entonces esto habría que acercar el consumo a la producción, ¿no? Entonces con eso nos ahorraríamos un montón de estas infraestructuras energéticas, ¿no? Si tú estás poniendo estas macroplantas en zonas protegidas, vas a tener luego el impacto ambiental de estas líneas que están matando aves, que tienen un impacto visual, etcétera, ¿no? Entonces España es tan grande, afortunadamente, que sí que tendríamos ese territorio para poder hacer esto, ¿no? Si estuviéramos en Dinamarca sería mucho más difícil, pero en España hay suficientes territorios como para poner las fotovoltaicas y las solares y las eólicas en sitios adecuados sin que haya prácticamente ningún tipo de impacto ambiental, ¿no? Voy a aprovechar ahora el lazo del tema del apagón, ¿no? Que ha sido algo que bueno, nos ha impactado a todos los españoles. No había pasado nunca y bueno, nadie se podía imaginar que siempre muchas veces se ha ido la luz, ¿no? Eso que se ha ido la luz, pero tantas horas en 2025 con todos los planes B que todos pensamos que debería haber ahí. Bueno, no sé hasta dónde quieres entrar en este aspecto, sí, bueno. pero ¿cómo se podría ver esto? O sea, de cara a que pueda pasar en el futuro. Ahora no estábamos preparados, ha sido un hecho. ¿Podríamos estarlo de cara a una futura ocasión? ¿Podríamos tener un plan B, de hecho, basado en estas renovables que hayan almacenado electricidad para consumo? Sí. O sea, realmente ha sido algo muy grave. Entonces se está tratando incluso con frivolidad por algunos medios y tal, pero es que ha habido 5 muertos, ha habido 400.000 millones de pérdidas, eso ha sido algo que ha afectado de una forma importante pues, a mucha población, ¿no? La gente lo ha pasado mal, ha sido un tema grave, ¿no? Entonces es evidente que no estábamos preparados, ¿no? Y es evidente también que no teníamos la mejor red eléctrica del mundo, porque si no, no hubiera pasado esto, ni que teníamos los mejores técnicos del mundo, porque si no, no hubiera pasado esto, ¿no? Entonces, de alguna forma sí que es primero reconocer pues, que estamos en una situación que no ha sido la adecuada. Segundo, sí que es importante decir que bueno, hay que esperar a que salgan las investigaciones técnicas necesarias, pero tampoco se puede decir que no puede pasar esto porque todavía no sabemos la causa. Y dicho todo esto, sí que es cierto que España tiene que seguir avanzando hacia las renovables, pero tiene que hacerlo de una forma pues, segura para que no vuelvan a pasar cosas de estas, ¿no? Entonces sí que es importante el tema del almacenamiento, como has dicho antes. En California, por ejemplo, hay del orden de 10 gigavatios de almacenamiento ya instalado, entonces esto es algo que va a haber que hacer en España. El tema del bombeo de las centrales hidroeléctricas también es importante, sabemos que hay como 2 embalses, entonces cuando sobra energía, que va a ser a la hora que haya sol, sobre todo pues o cuando haya mucha eólica vas a poder subir esta energía al embalse de arriba, ¿no? Aquí hay un tema curioso porque las centrales hidroeléctricas cuando se hicieron en España, en la dictadura, etcétera, entonces se dieron durante 75 años a las empresas eléctricas para que las gestionaran, ¿de acuerdo? Entonces esos 75 años ya están pasando, ya han pasado en algunas de ellas, sin embargo la administración no está exigiendo la devolución de estas centrales hidroeléctricas al conjunto del país. Entonces ya no se trata que se hay que hacer o no una empresa pública eléctrica, que es una serie también de las soluciones, pero sí que es cierto que esto tendría que volver al Estado y el Estado tendría que volver a licitarlas otra vez, ¿o no? Ahora en concreto hay una central hidroeléctrica que se llama Villalcampo, que este año en concreto acabó sus 75 años y sin embargo el Estado no ha sido capaz de reclamar esa propiedad que es de todos. Entonces esto es un tema que es muy grave y que esto sí que serviría también pues, para solucionar una parte importante del tema pues eso, eléctrico del país, ¿no? Tener, por ejemplo, una empresa pública, ¿no? En concreto también lo que pasa con la red eléctrica y las empresas propietarias de la red, claro, esto al fin y al cabo es un negocio también, ¿no? Entonces, dependiendo de cuál es el pool que estás haciendo cada uno de los días, pues estás beneficiando unas tecnologías u otras y estás beneficiando a unas u otras empresas, ¿no? Y sí que es cierto que si esto se maximiza, en algunos de los casos pues puedes ver pues, que puede peligrar el tema de la propia seguridad, como es posible que haya pasado estos días, ¿no? Pero sí que tendremos que seguir yendo hacia una energía cada vez más descarbonizada
con seguridad, pero intentando que que beneficie al conjunto de la población, no a determinados grupos empresariales, como estamos viendo ahora mismo, ¿no? Sí, que al final el backup, ¿no?, de seguridad eran generadores de gasolina, ¿no? Entonces tendrá que haber, o imagino que se trabajará en que ese backup pueda ser de energía que esté almacenada de manera limpia. Sí, la hidroeléctrica puede ser importante, la eólica también, de alguna forma es un mix, es complicado, ¿no? Porque todos los días, claro, cuando sale el sol tiene una curva, prácticamente una campana de Gauss, pero claro, a primera hora de la mañana no hay sol y necesitamos energía, y a última hora del día no hay sol y también necesitamos energía, ¿no? Entonces esto ahora mismo se está haciendo con gas y claro, puedes poner un poquito de gas solo o puedes poner más gas para que haya más seguridad, ¿no? Entonces con eso va a haber que ir jugando continuamente, ¿no? También las baterías pueden seguir funcionando, es decir, poco a poco vamos a ir transicionando hacia este tipo de... Hay trabajo, mucho trabajo, pero sí, hay esperanza, ¿no? En eso estamos. Volviendo un poco a reducción de emisiones, ¿no?, que es un tema que nos compete a todos, ¿qué oportunidades económicas y sociales concretas genera este desarrollo de las energías renovables en España? Emergencia climática, tenemos dos grandes retos. Por una parte, descarbonizar. Entonces, descarbonizar es muy importante el tema de las energías renovables, o sea, cuanto menos emitamos va a ser mejor y es mejor para todo el conjunto del país. Pero estamos viendo que hay una parte importante que sería el tema del transporte, el tema también residencial, el tema de la agricultura, ganadería, etcétera, ¿no? O sea, no hay bala de plata. Entonces, la electricidad es una de las balas de plata. Por supuesto, hay que descarbonizar el sector eléctrico, pero no hay que olvidar todo el resto de las... de las varillas para poder solucionar esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema del transporte, se tendría que trabajar, por ejemplo, en el transporte eléctrico, que todavía está sin hacer. Estamos viendo que hay unos objetivos muy ambiciosos que no se van a cumplir en absoluto. No hay una demanda de coches eléctricos todavía en este país, todavía no hay una red para que la gente pueda tener su coche eléctrico, no existe. Entonces hay mucha gente que vive en edificios o en ciudades, entonces todavía no existe. Entonces sí que ahí no se está haciendo nada. Entonces sí que de alguna forma habría que ir trabajando en todos los sectores, ¿no? Por ejemplo, para calentar las casas, la aerotermia es una solución importante, pero también es carísima ahora mismo, ¿no? Entonces sí que si se quiere descarbonizar todos estos sectores habría que trabajar mucho en estos y no se está trabajando, ¿no? La rehabilitación energética, también se está hablando de que haya 5 millones de, ¿sabes? O sea, un montón de casas rehabilitadas y vas a los barrios y no se está haciendo, ¿no? Entonces sí que de alguna forma sí que habría que trabajar en conjunto en todos estos sectores y no solo en el tema de la instalación de la fotovoltaica sobre determinados campos, etcétera, ¿no? Que sea toda una red que se vaya retroalimentando para que efectivamente podamos, ¿no? Lo de los coches es muy curioso porque efectivamente ves colas en los momentos de viajes para recargar el coche. Hay diferentes modelos de pago, aplicaciones. No hay una unificación todavía, que se está trabajando en ello, pero efectivamente es un freno también a la adquisición del vehículo eléctrico de manera masiva en nuestro país. Por el momento también trabajaremos en que esto vaya cambiando. En el desarrollo de tecnologías de almacenamiento de estas energías renovables, ¿ves que se está desarrollando de manera...? Sí, pero es como antes, también lo estamos haciendo de una forma desacompasada, ¿no? Entonces, de alguna forma sí que estamos poniendo muchísimas placas solares, pero no estamos haciendo lo que sería el almacenamiento de estas placas, ¿no? Entonces, en California, por ejemplo, sí que hay tanto sistemas individuales como sistemas colectivos. El coche eléctrico muchas veces también vale como batería para guardar la electricidad que tienes en la casa, pero también se utiliza como está conectado también al sistema, están siendo los coches una especie de batería del conjunto del sistema, ¿no? Lo puedes usar cuando no haya luz o lo puedes usar cuando te dé la gana, ¿no? Cuando la electricidad sea más cara, ¿no? Entonces eso está sin hacer todavía en España y sí que de alguna forma sí que se prevé que durante los próximos años, porque llevamos un retraso importante, ¿no? Pero sí que es uno de los temas claves que habría que hacer, ¿no? También el tema del bombeo que decíamos antes, pero también pensando en el tema público para ver cómo se podría entregar en la administración, porque de alguna forma son energías que son muy interesantes, ¿no? Avanzábamos antes el impacto que pueden tener las instalaciones de energías renovables en el mundo rural, ¿no? ¿Cómo puedes analizar estas energías como beneficios y riesgos potenciales que tiene para esas comunidades en las que se cree que hay un diagnóstico negativo en el impacto sobre el paisaje? Sí, hay una frase que se ha popularizado de renovables sí, pero no así, que de alguna forma incide en esta problemática, ¿no?
En España hay suficiente territorio para poner todo tipo de renovables sin ningún tipo de problema, ¿no? Pero sí hay que contar con la población rural, hay que contar con los medios que hay que eliminar todas las zonas paisajísticamente muy interesantes, por ejemplo, que hay. O sea, tú no puedes poner, o sea, nadie piensa en Madrid, en la sierra, poner molinos. ¿Por qué? O sea, que nadie, si algún día le dijeran a los madrileños, no, es que toda la Sierra Guadarrama, desde Madrid vais a ver hay unos molinos preciosos y tal. O sea, es que la gente ni se lo plantea, ¿no? ¿Sabes? Entonces, de alguna forma esto mismo es lo que hay que hacer en otros sitios y tal, ¿no? Pero no se trata que haya o en Cataluña o en el País Vasco, ¿sabes? Entonces, de alguna forma sí que hay que ver cómo compensar esto pues, entre todas las comunidades para que sea un esfuerzo colectivo de todo el mundo, ¿no? Pues no puede ser que en determinadas comunidades autónomas se caiga todo el impacto ambiental y otras son los que se benefician de esto, ¿no? Pero sobre todo lo que hablábamos antes es ocupar las zonas ya antropizadas y urbanizadas para poner todas, por ejemplo, todo el tema de la fotovoltaica, ¿no? Estamos viendo que hay iniciativas súper interesantes, por ejemplo, en las vías de tren, pues poner placas solares, en los aeropuertos, ¿sabes? En Madrid y Barajas ahora han puesto unas pequeñas zonas, pero hay unos tejados impresionantes que cuando se hizo no lo pensaron, o sea, algunos ya lo dijimos para ponerlo, ¿no? Entonces ahí tenemos un retraso muy importante que tendríamos que hacer, ¿no? Estamos viendo que Alemania tiene 60, 70 gigavatios en tejados, nosotros tenemos 7, pero Australia tiene 23, California tendría 40 y tantos, 44, entonces de alguna forma sí que tendríamos que poner esos tejados solares primero y esas infraestructuras antes de llegar a un pueblo que está lejos de todas partes y encima nos cargamos olivos, que es lo que está pasando ahora mismo, ¿no? Ahora mismo se están arrancando olivos centenarios para poner placas solares, lo cual no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Claro, que eso es lo que genera mucha crítica, de hecho, porque hay megaproyectos solares en medios rurales o en espacios que efectivamente están acabando con esa vida rural que hay allí, entonces no podemos hablar de reto demográfico si encima los estamos echando y poniendo. Pero es que algunos están empezando pues, a 100 metros del propio pueblo, ¿no? O sea, teniendo los tejados vacíos, ¿no? Y bueno, entonces, así por resumir un poco este tema, ¿qué criterios estrictos se deben tener en cuenta para la ubicación de estos parques eólicos y plantas solares? Estamos viendo aquí, por ejemplo, unas imágenes de una planta de placas solares. Sí, seguramente están muy mal situadas alrededor del lago ese, ¿no? Claro, se veía muy bonito el lago, pero es verdad que no sé si se puede llegar a él. Nosotros tenemos un informe junto con la gente de Aliente en el que determinamos cuál sería de todo el mapa de España dónde estarían las zonas en las que se podrían localizar con ese mínimo impacto, ¿no? Entonces estamos viendo, por ejemplo, zonas mineras abandonadas, vertederos, todas estas infraestructuras, todas estas zonas que ya existen. Entonces, de alguna forma es donde habría que situarlo en vez de en zonas agrarias, que es lo que estamos viendo, o incluso sobre zonas de bosques que se ha hecho en España, ¿no? Zonas incluso protegidas, ¿no? En España hay un informe que estamos haciendo ahora para ver cuántos molinos hay instalados sobre zonas protegidas, lo cual es como contradictorio, ¿no? Porque tiene un efecto sobre aves, sobre murciélagos y tal, que es muy serio, ¿no? Que es un trabajo que se debería haber hecho previamente. Previo. Y cuéntame, Fernando, ¿cuál es la relación entre la producción de energía renovable y el consumo de agua? Vale, esto es importante, las hidroeléctricas son uno de los factores clave, además todos llevamos unos años muy buenos porque está lloviendo muchísimo, sobre todo en el noroeste, que es donde están las grandes centrales, y de alguna forma es un agua que se turbina y se vuelve a utilizar, o sea que en principio no habría problema, ¿no? Pero sí que hubo denuncias importantes de cuando había sequía, de que las grandes empresas eléctricas turbinaran justo cuando era más, ¿sabes? Era más alto el precio, pero también había sequía, ¿no? Entonces siempre es prioritario el tema de la agricultura o el tema del uso del agua por la población antes de la turbinación o antes de... Es curioso porque incluso hay municipios que están al lado de embalses y que no tienen agua potable, ¿no? Entonces, de alguna forma el tema de toda la transición energética, de hablar de lo que es la población, lo que es la gente que está viviendo ahí cerca es muy importante. Hablando ya así ya un poco más en términos de riesgos, impactos negativos para la salud asociados con el desarrollo de ciertas energías renovables. ¿Ves alguno? Los ruidos, por ejemplo, de los parques eólicos. Habría que ver el análisis de ciclo de vida, es decir, cuando acaban las placas solares, su ciclo de vida de 25 o 30 años, ver qué se hace con ellas, ¿no? Los polígonos que se están haciendo ahora mismo de macroplantas sí que implican un proceso de alquiler normalmente de 30 a 40 años sobre esos territorios en los que la gente no va a poder volver a utilizarlos, ¿no? Y va a ser propiedad de las
empresas, ¿no? Estamos viendo que como estos polígonos muchas veces se están vendiendo a otras, son fondos de inversión que se venden 4 o 5 veces, una especie de casino, el Far West de las renovables, le llama mucha gente, ¿no? Entonces de alguna forma es territorio que se va a ocupar o se está ocupando pues por corporaciones, por empresas chinas, empresas de otros países que de alguna forma son sus territorios ya, entonces esto es importante, ¿no? Bueno, en cualquier caso los impactos van a ser mucho menores o en muchos de los casos que respecto al cambio climático, las emisiones que estaban teniendo pues las plantas que hasta ahora teníamos, ¿no? Tanto por supuesto el carbón como el gas como el nuclear, ¿no? La nuclear, por ejemplo, tiene unos impactos súper graves. Estamos viendo por los graves riesgos que ha habido, tanto en Fukushima, por ejemplo, que llegó la radiación pues hasta cruzó el Pacífico entero, entonces llegó hasta Estados Unidos, pero también encima de la isla, o Chernobyl, ¿no? O sea que ha habido impactos importantes, entonces las nucleares hay que irlas cerrando muy poquito a poco, cuando se pueda y rápidamente. O sea, sí, ahí o sea, también hemos sin prisa entrado... pero sin pausa, ¿no? Pero de alguna forma sí hay que cerrarlas cuanto antes porque sabemos que es una energía del pasado y que de alguna forma pues hay que olvidarse y apostar por las renovables. ¿Cuáles son las principales críticas y oposición a la instalación de grandes plantas renovables? Sí, la oposición va a ser sobre todo la localización en las que se ponen, ¿no? Estamos viendo que también hay otros modelos, por ejemplo el alemán, que sí que permite pues, que los municipios puedan comprar o tener unos beneficios muy serios sobre esas propias plantas que están en su territorio, ¿no? Sin embargo, aquí se ha optado por un modelo mucho más centralizado que de alguna forma beneficia solo a los grandes propietarios, ¿no? Entonces sí que sería bueno que este beneficio llegara pues, al conjunto de la sociedad, ¿no? Como decíamos, ¿no? También poder instalar placas solares para autoconsumo de manera, ¿no?, personalizada, sin tener que depender de un tercero, ¿no? Sí, esto en el año 2025 esta podría ser una reivindicación importante, ¿no? Esto ya se ha dicho desde Aliente, pero de alguna forma sería que todo el mundo pueda comprar unas placas, ponerlas con un inversor y directamente ponerlas en su casa, ¿no? Con un buen electricista, asegurando todos los... por supuesto que no haya ningún tipo de riesgo. Sí, por favor, que todo esté bien instalado, ¿no? Que esté bien instalado, pero que es como instalar una lavadora, pero casi, ¿no? Pero de alguna forma sí que podríamos ver pues un resurgir muy importante para llegar desde estos 7 gigavatios a los 20 y tantos o 30 que podríamos conseguir en 4 o 5 años, ¿no? ¿Qué papel crees que deberían jugar las comunidades locales en la planificación y el desarrollo de proyectos renovables en sus territorios? Por una parte, el tema de las comunidades energéticas, ¿no? Estamos viendo que en España habría pues, del orden de 20 o 30 comunidades energéticas instaladas y imaginaros que hay 8.000 municipios, ¿no? Entonces es que todos los municipios tendrían que tener sus propias comunidades energéticas, urbanizaciones, etcétera, ¿no? Es algo muy solidario porque cuando tú no usas esa energía la puede usar otra persona de tu urbanización, etcétera. Entonces, y luego lo que hay que hacer es que toda la demanda de la energía española se vaya adaptando a las nuevas renovables, ¿no? Hay una serie de iniciativas como de uso por capacidad que de alguna forma te va a ir permitiendo que cada vez uses más la energía en esas franjas en las que va a haber más energía, ¿no? Entonces, y las comunidades locales también tendrían que verse beneficiadas por estas energías, ¿no? De alguna forma con eso se solucionaría pues el hacer que las renovables fueran renovables así, sí. Claro, renovables, sí, claro. pero no así. Exactamente. Entonces, de alguna forma se podría conseguir una gran aceptación de la comunidad, sí, claro, si vieras que la energía beneficia a todos, etcétera, etcétera. No un win-win que se claro, lleva claro. ahora. Entonces, de alguna forma es que hay soluciones para esto, sin embargo no se están aplicando y se está consiguiendo que las renovables pues tengan muy poca aceptación social. Sí, eso es verdad que hay que trabajar en ello. Me gustaría hablar de algunos proyectos disruptivos, tecnologías emergentes que se están llevando a cabo de manera positiva en nuestro país. ¿Qué proyectos innovadores podrías destacar actualmente en nuestro país? Sí, hay unas ideas muy interesantes que todavía no se han llevado a la práctica porque el país no ha optado por ellas, pero sería muy importante hacerlo, que sería el concreto del tema de las torres ciclónicas, ¿no? Entonces aquí hay empresas concretas como General Conversión Ciclónica que de alguna forma sí que convendría apoyar para ver si puede haber otra serie de empresas eólicas que pudieran producir esta energía también sin tener el grave impacto que estamos viendo que están teniendo sobre las aves, murciélagos y sobre el territorio, ¿no? Entonces sí que sería bueno optar por ellas, por darles I+D, de acuerdo, para conseguir a ver si realmente son viables o no son viables, ¿no? Hace 20 años cuando empezaron los molinos eólicos no se veía y ahora mismo hay
ha habido un gran desarrollo con todo esto y realmente se están produciendo, ¿no? Aquí estamos viendo algunas de las iniciativas que pueden ser interesantes apoyar para ver realmente cómo está funcionando esto, ¿no? Entonces sí, que sería muy importante hacerlo y se podrían aprovechar incluso a lo mejor algunas infraestructuras ya existentes o en sitios que haya elevado viento y que se pudieran aprovechar, ¿no? El tema, por ejemplo, del biogás también es un tema que es complicado. Están empezando a haber muchas plantas de biogás, pero también se está haciendo también de una forma masiva también y con muy poco control y poco impacto, poco estudio de impacto ambiental, ¿no? Entonces, ayer me contaban que había 2 municipios separados por 4 kilómetros en el que están haciendo una gran planta en cada uno de los dos, ¿no? Entonces, que son cosas que no tienen ningún tipo de sentido, ¿no? Pero de alguna forma estas plantas de biogás están muchas veces asociados pues al tema de macrogranjas, que es interesante hacer esto, pero luego aprovechando que están estas instalaciones, pues empiezan a traer todo tipo de residuos y al final se convierten en algo que es como una especie de gestión de residuos que no se gestionan en otros sitios, ¿no? Entonces algo habría que comprobar. También, igual que con las macroplantas, se está dejando entrar a la iniciativa privada de una forma desordenada, entonces toda la gente está poniendo, ¿sabes?, renovables de cualquier forma en cualquier sitio, y es lo que está pasando ahora mismo con las instalaciones de biogás ahora mismo en este país, ¿no? Sí, parece que hay como fallo de planificación, ¿no? Es como matar moscas a cañonazos, de repente tienes la planta entera, pero no la estás gestionando de una manera... Claro, es como conseguir que una buena idea sea un desastre, ¿no? Entonces es un poco lo que está pasando. Sí. Cuéntanos... Aquí estamos viendo, por cierto, son empresas que... Esto se llama termosolar, ¿de acuerdo? Son empresas que son muy interesantes porque de alguna forma lo que hacen es concentrar el sol en un punto concreto, y eso lo que hace es alimentar pues unas series de tanques de sales, etcétera, y entonces lo que se consigue es que por la noche sigan produciendo energía solar, lo cual es muy interesante para lo que hablábamos antes, ¿no? Entonces en estas horas que el sol no está dando de una forma importante, pues estás alimentando con esta termosolar para ir consiguiendo pues que durante todo el día se pueda conseguir, ¿no? Aquí en España somos pioneros en esta termosolar, pero de alguna forma no se ha conseguido y no tiene los avances suficientes. China está poniendo, por ejemplo, bastante ahora mismo, ¿no? Tenemos que aprender un poquito de cada país en función de los objetivos a cumplir. Hablando un poco de esto, sinergias posibles entre solar, eólica e hidrógeno verde. Aquí también se suele confundir también lo que son proyectos reales que están ya funcionando con proyectos que son futuribles y potenciales donde todavía no existe, ¿no? Entonces, cada vez que pasas de electricidad a hidrógeno, tienes unas pérdidas importantísimas, y cuando el hidrógeno lo quieres volver a transformar en electricidad tienes otra vez otras pérdidas grandísimas, ¿no? Entonces ahora mismo eso todavía no está totalmente solucionado, ¿no? Entonces esto se hace, pero pues eso, con graves problemas de eficiencia, ¿no? Sí que es cierto que la eólica sí que es mucho más imprevisible, la solar sí que de una forma, bueno, incluso este año ha sido un desastre porque está lloviendo. Y aún así, bueno... Claro, sí, pero si vemos la gráfica vemos cómo está subiendo de una forma como absolutamente exponencial prácticamente, ¿no? Y si tienes en suficientes sitios de España sí que vas a conseguir que cuando no haya solo en unos sitios pueda haber en otros, etcétera, ¿no? Incluso en las islas, por ejemplo, estamos viendo pues que prácticamente el 100% están utilizando combustibles fósiles cuando tienen un montón de tejados donde se podrían poner. Entonces sería mucho más fácil poner estos tejados una tecnología ya existente que pensar en otros proyectos de hidrógeno, ¿sabes?, hidráulica, donde no hay agua, bombeo de agua, primero la desalamos, luego la subimos, luego la bajamos. Entonces son proyectos que quedan muy bien en el papel cuando es el PowerPoint, pero luego la realidad es como la implantación de coches. ¿Qué oportunidades nos plantea la economía circular? Sí, la economía circular va a ser obligatoria, pues obligatoria cada vez más. Sí que estamos viendo que hay muchas empresas como desde Wallapop a Vintage, a todas estas que están haciendo mucho más por la economía circular de lo que está haciendo la propia administración, ¿no? Pero realmente sí que hay muchísimas cosas que hacer, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, en Valladolid había unas grandes naves industriales donde el ayuntamiento permitía que la gente dejara los muebles que no utilizaban la gente y fuera otros a comprarlos, etcétera. Entonces, de alguna forma, la economía circular hay que hacerlo siempre reutilizando, pues igual con la ropa. Estamos viendo también la fast fashion, estamos viendo que como grandes empresas están consiguiendo del orden de 20 y tantas colecciones anuales, es decir, cada 2 semanas cogen toda la ropa que hay y la cambian entonces ya está pasada. Entonces lo que habría que conseguir, pues eso, conseguir una slow fashion, que es lo que se diría, ¿no? O sea, que no hay por qué tirar todo el armario, porque si no de alguna forma pues esta ropa pues acaba
en el desierto de Atacama, no sabemos qué hacer con ella. Todavía no hay vertederos en España de ropa. De alguna forma tendríamos que ver cómo se puede volver a reutilizar esta ropa, porque muchas veces es que se consume tan rápido, efectivamente, que es que no y claro, son montoneras. La dejas nueva, ¿sabes? O sea, es que es algo que es absurdo, ¿no? Con el grave impacto que tiene en el sitio de producción, el transporte, el consumo, etcétera, ¿no? Y los precios, claro, ¿no? Al final sí son prendas baratas que al final van a ser malas también y van a tener pues eso, un impacto también. Si son plásticos también, pues estamos viendo que el grave problema de los plásticos, que va a ser uno de los ejes también de la economía circular durante los próximos años, tenemos que ver cómo reducirlos de una forma máxima. Pues estamos viendo que las botellas de plástico de agua tienen microplásticos, entonces que no queremos poner eso en nuestras vidas, claro, ¿sabes? Claro. Es que es algo que tenemos que evitarlo y optar por el vidrio, optar por envases reciclables, reutilizables sobre todo, etcétera, ¿no? La reducción de las emisiones en un 45% para 2030. ¿Viable? Sí, ¿Viable? Pues no. Nosotros hacemos un seguimiento de las emisiones de España todos los años, hacemos una estimación de lo que se está reduciendo cada uno de los años, y entonces sí que estamos viendo, por ejemplo, que en España en el año 2024 aumentaron un 1% las emisiones. Entonces sí que nos ponemos unos objetivos así como súper ambiciosos y luego vemos que no los conseguimos, ¿no? Entonces no los conseguimos porque no hemos hecho las tareas previas que estamos hablando antes, ¿no? Entonces sí que también es uno de los objetivos que queda muy bien decirlo, ¿no? El PNIEC está hablando de un 32%, pero que sin embargo no lo estamos consiguiendo, ¿no? O sea que no te veo muy optimista en este caso. No, pero de alguna forma sí que sería obligatorio tanto el tema de la reducción de las emisiones, tendríamos que hablar del 7% prácticamente anual en nuestras emisiones. Entonces para esto pues tendríamos que tener unos cambios muy fuertes y muy serios, ¿no? Entonces, estructurales, entonces tendríamos que ver cómo conseguirlo durante los próximos años, y no se está viendo que haya ese cambio estructural que se debería, ¿no? Pero luego también más importante que esto incluso es el tema de la adaptación al cambio climático, ¿no? Estamos viendo que las temperaturas están subiendo mucho, estamos viendo que cada vez hay más fenómenos meteorológicos extremos, estamos viendo las inundaciones de Valencia, estamos viendo incendios forestales que puede haber este verano. Entonces de alguna forma tenemos que ver cómo podemos adaptarnos a ese cambio climático que está ya aquí, ¿no? Entonces el tema, por ejemplo, de la energía barata para determinados tipos de población, todos estos son iniciativas que habría que hacer, ¿no? También, por ejemplo, poner verde en las ciudades, ¿no? Madrid ahora está haciendo pues grandes infraestructuras, por ejemplo, pero no está poniendo la suficiente zona verde, ¿no? Hay ciudades que están despavimentando, es decir, que haya cada vez más zonas verdes y más tierra. Estamos viendo que en Berlín, por ejemplo, se están haciendo calles enteras verdes, calles enteras, ¿sabes? Para unir, por ejemplo, los grandes parques que hay en la ciudad, están haciendo calles enteras para que se... Entonces esto habría que hacerlo, ¿no? El tema de la bicicleta en las ciudades, por ejemplo, estamos viendo que en España está disminuyendo el uso de la bicicleta. En los últimos años está disminuyendo el uso, lo cual es absurdo, ¿no? Sí, lo cual para mí como usuaria además de Bicimad, que hablábamos el otro día con José Luis, es complicado para un usuario de bicicleta. Es que es peligroso, a mí me da miedo. O sea, yo voy en moto y con la bicicleta es que a veces tienes miedo, llegas a Atocha y es que no hay carriles, es peligroso. No hay carriles, no hay respeto, no hay conciencia, entonces al final vas como contra el mundo. Claro, ¿no? Es que además luego hay accidentes, ¿no? Entonces no se trata de hacer pues grandes carriles ciclistas alrededor de las ciudades, ¿no? Sino de una forma meterlo dentro de todas las ciudades para que toda la gente incentivarlo, ¿no? Incluso en el trabajo, que la gente pues que vaya en bicicleta tenga algún tipo de beneficio, o sea, de alguna forma tiene que haber un cambio radical, ¿no? En París está sucediendo en otras ciudades y en España todavía no. Todavía no, efectivamente. Si no hay infraestructura, digamos, es un poco el mismo ejemplo del coche eléctrico con bicicleta. Si no hay infraestructuras, no hay carriles bici, no hay lugares por donde la bicicleta... Sí, pero hablando de Madrid, por ejemplo, un gran carril en toda la Castellana, es que tampoco es tan complicado, ¿no? O sea, ¿por qué no se hace eso, no? Sí. Y separado de los coches para que la gente pueda ir allí, es que veríamos que automáticamente aumenta la demanda, es algo que es beneficioso para todos. Entonces las autoridades lo tienen que entender y empezar a aplicar de una forma como mucho más seria. Vamos a ir con el futuro, mirando al futuro, ¿cómo imaginas el paradigma energético como en 2050? Vamos a irnos un poquito más lejos, a ver si nos da tiempo a corregirlo. En perspectiva, muchas veces se habla que 2050 ya no existe, o sea que tendríamos que hablar como futuros como mucho más cercanos, ¿no? O sea, un poco para autoobligarnos, ¿no? Por esto lo usan mucho las empresas. En 2050 haremos no sé qué, oiga, no me lo cuentes, ya lo veremos. Dígame lo que voy a hacer ahora de 2025, lo que queda, y 2026, ¿no? Pero de alguna forma sí que el futuro va a ser renovable, sí o sí.
Entonces tenemos que ver cómo hacer un futuro sostenible y renovable con el mínimo impacto. Por supuesto, todos los tejados serán solares, eso lo vamos a ver, las fachadas también. Puede haber incluso con tejas, estamos pensando en Toledo, sitios muy bonitos, ¿no? De alguna forma pues son centros históricos, de alguna forma tiene que haber tejado solar, esto va a ser así, sí o sí. Y tendremos que ver cómo entran el resto de las energías para que sea un futuro seguro, ¿no? La eólica también habrá que ponerla en determinados sitios. Intentaremos también que la energía llegue al máximo, no como ahora que se benefician solo unas grandísimas empresas, muy poquitas, de una forma que esto beneficia a todo el mundo. Te estoy hablando del futuro ideal. Sí, siempre pensamos en positivo. Y luego también las ciudades tienen que ser muchísimo más verdes, o sea, tiene que haber, ¿sabes? Las ciudades tienen que ser verdes sí o sí, tiene que haber mucho más agua dentro de las ciudades, o sea, las nuevas ciudades que se están haciendo en China o en otros países, en Indonesia, estamos viendo pues que son así. Entonces también va a haber tejados, cubiertas verdes, tiene que haber vegetación por todas partes. Y respecto a los ecosistemas o las zonas agrarias, también tenemos que buscar una agricultura mucho más sostenible, tenemos que eliminar absolutamente los pesticidas. Si vais en California, por ejemplo, es que hay centros comerciales más grandes que los MediaMarkt de aquí, por ejemplo, que son todos de agricultura ecológica, ¿no? Entonces, el tema de la alimentación va a ser muy importante para los próximos años, para que sea una agricultura ecológica, sin pesticidas, mucho más sana, etcétera, ¿no? Más gente haciendo deporte, mucho más preocupado por la... Y los bosques tienen que ser igual, los bosques tenemos que optar por bosques mucho más maduros, más estables, bosques con árboles, de verdad, no con arbolitos, sino que de una forma de dejar crecer los árboles, sobre todo en las zonas de montañas, etcétera, pero sí de una forma que tenemos que también cambiar los que sean cultivos forestales, que es lo que está pasando en muchos sitios, que tienen una gran probabilidad de incendio, pues por bosques de verdad, robles, hayas, etcétera. Pero claro, toda esta idea va a estar dentro del tema del cambio climático, ¿no? En el que ya estamos, ¿no? Entonces, nosotros todos los días ponemos una gráfica que ha salido antes de todas las ciudades con las temperaturas, estamos viendo que cada vez salen más puntitos rojos. Nos encantaría empezar a poner azules cada uno de los años, ¿no? Pero eso todavía no está pasando, ¿no? Y ojalá, y las tendencias, lo que está diciendo toda la ciencia, es que eso no va a pasar durante los próximos años, ¿no? Entonces sí que tenemos que adaptarnos al cambio climático de una forma muy seria. Sí, ya es hora de tomárselo en serio. Llevamos muchos años, ¿no? Hablando de todos esos efectos invernadero y cambio climático. Sí, ayer salió un artículo en Nature que decía actuar como personas adultas, básicamente, ¿no? O sea, no se trata es que va decir, pasando el tiempo y seguimos decir, como... no, vamos a hacer algo el año que viene. Sí. En 2050, ¿no? O sea, es que está pasando ya. Sí. Y ojalá este verano no sea grave, pero vamos, o sea, los 3 últimos años han sido gravísimos en España, muy duros, muy duros. Bueno, metiéndonos un poco, el contexto geopolítico actual es complejo. ¿Cómo crees, Fernando, que la guerra de Ucrania ha puesto de manifiesto la dependencia energética de combustibles fósiles? ¿Y cómo crees que este contexto geopolítico está influyendo en la aceleración de esa transición hacia las renovables en España y en Europa? Sí, la verdad es que la guerra es la situación más insostenible que existe, ¿no? Las guerras que hay ahora mismo abiertas, no sé tanto lo de Gaza, por ejemplo, que son asesinatos masivos, ¿no? Entonces, de alguna forma sí que habría que ver cómo, ¿sabes?, desactivar el tema de la guerra. Trump dijo que lo iba a solucionar en unas semanas, esperemos que lo haga. Vamos, no se puede creer mucho de lo que se dice respecto a lo que se hace, ¿no? Porque es como una especie, sí. Pero de alguna forma sí que habría que solucionar esto, ¿no? Y el tema de los aranceles, por ejemplo, sí que puede ser complicado para muchos de los productos que llegan de China, ¿no? Por ejemplo, los paneles solares prácticamente se fabrican allí todos y Europa sí que se ha quedado sin esta serie de patentes y esta serie de potencialidad que tendría, ¿no? Entonces sí que sería lógico el recuperar para que siguieran aquí produciéndose, pues de alguna forma, todos esos paneles, esas turbinas eólicas o incluso las patentes que hablábamos antes, por ejemplo, en España de las torres ciclónicas estas, ¿no? Entonces recuperar que hubiera una especie de soberanía nacional, que hubiera una industria asociada a todo el tema renovable o a todo el tema de las nuevas tecnologías asociadas pues a todo el desarrollo sostenible, pues va a ser como muy interesante en los próximos años, ¿no? ¿Cómo evaluarías el potencial de España para reducir la dependencia de fuentes de energías externas a través del desarrollo masivo de renovables y qué desafíos son los principales persistentes en este camino que intentamos seguir? En España estamos viendo que la electricidad es únicamente el 30% del total de la energía que se consume. Entonces sí que tendríamos que conseguir
que se electrificara mucho más de lo que hay ahora mismo, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, que el tema del transporte está totalmente sin electrificar. Lo más fácil para electrificar el transporte de mercancías es poner un tren de mercancías, pero estamos viendo que no hay trenes de mercancías en España, ¿no? Todas las mercancías, todo lo que se produce, por ejemplo, en Almería, Murcia, etcétera, que va sobre todo para Europa, eso se podría meter en tren y ir por tren. Sin embargo, está yendo pues todo prácticamente en camiones, ¿no? Estamos viendo que los containers también llegan del puerto de Valencia, la mayoría se ponen en camiones y cruzan toda España para irse a Europa. Entonces todo eso tendría que ir por transporte de mercancías, ¿no? ¿Sabes? Entonces lo que tendremos que eliminar es ese 70% prácticamente de combustibles fósiles, que es energía de la que dependemos de fuera, ¿no? Si nosotros hablamos de nuclear, aquí sí que es cierto que hay ciertas reservas de uranio, lo que no hay es el uranio enriquecido, entonces lo que estamos haciendo es importar todo esto de otros países. Entonces estamos dependiendo de Rusia, estamos dependiendo de Australia, muchas repúblicas soviéticas, que eso está muy claro, ¿no? Entonces de alguna forma sí que tendríamos que eliminar toda esta parte de energía, que es una parte muy importante, para realmente descarbonizar. Entonces sí que lo tenemos que ir haciendo poco a poco, pero ¿sabes? Rápidamente también, ¿sabes? ¿Y cómo podríamos fomentar, en este caso, una mayor participación ciudadana en los proyectos de energías renovables para aumentar esa aceptación social que es necesaria? Y especialmente hablábamos hace un ratito en el mundo rural. Sí, yo creo que sobre todo es que les beneficia a ellos. Pero claro, si ahora mismo llega a negociar pues en un ayuntamiento pequeño una gran eléctrica, de alguna forma es algo absolutamente es como sí, de matón a niño, ¿no? Sí, entonces de alguna forma sí que pues habría que dotar de servicios y proyectos a la España rural, para no decir me cargo el paisaje o dejo, ¿sabes? Y os doy tanto a cambio, ¿no? Claro, al final... proyectos como por ejemplo el clúster del Maestrazgo son absolutamente absurdos. Es una zona que es una especie de Toscana italiana brutal, y de alguna forma se van a poner ahí una serie de molinos de 100 y pico metros solo para beneficiar a determinados inversores, además de Dinamarca, ¿no? Entonces son temas que es que no son permisibles y no se pueden hacer ahora mismo, ¿no? O el tema, por ejemplo, de los macroplantas en zonas de olivares, ¿no? Es que no tiene sentido, ¿no? O en zonas de aves esteparias o de lince, como decíamos antes, ¿no? Entonces especies protegidas son muy interesantes, entonces lleva estas plantas pues a sitios de vertederos, ¿sabes? Hay un montón de sitios donde se pueden poner, ¿no? Minas abandonadas, o sea, hay un montón de sitios donde se pueden poner estas. Sí, que haya un estudio más exhaustivo global, previo a la instalación. Y luego la segunda parte es que les beneficia a ellos, ¿no? Entonces, de alguna forma, si tú consigues pues que la gente, ¿sabes?, tenga buenos resultados, yo qué sé, no sé, tanto en términos de pago por la energía, sí, facturación, etcétera. Entonces, de alguna forma es eso, ¿no? Pero no se trata de una limosna, sino que de alguna forma sean los propios propietarios ellos de estas instalaciones, ¿no? Bueno, Fernando, para finalizar te voy a plantear un juego, un ping-pong energético. Son preguntas rápidas para que me contestes también de manera sincera y rápida. Vamos allá. ¿Solar o eólica? Solar. ¿Hidrógeno verde o baterías? Baterías, hoy por hoy. ¿Fusión nuclear o 100% renovables? 100% renovables. Una palabra para definir el futuro energético. Tiene que ser sostenible y seguro, vamos. 2, sostenible y seguro. Venga, te la compro. Un proyecto que te inspire personalmente. Yo creo que el tema de las placas solares en tejados beneficiando a las comunidades, ¿no?, más vulnerables, ¿no? Muy bien. ¿Autoconsumo o grandes plantas solares? Autoconsumo. ¿Eólica terrestre o eólica marina? En principio terrestre, porque la marina todavía no está suficientemente conseguida, ¿no? ¿Red eléctrica centralizada o generación distribuida? Generación distribuida, pero de alguna forma también va a ser necesaria pues que haya una red entre todas, ¿no? Y bien gestionada para que no pase lo que ha pasado. Pues. Exacto. Transición energética, ¿oportunidad o amenaza? Oportunidad, sin duda. ¿Y el mayor obstáculo para las renovables en España? Pues una planificación racional para su implante y luego apoyar otras iniciativas como hemos visto antes, ¿no? Muy bien, pues has respondido muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer haberte tenido aquí con nosotros. Hemos tenido un montón de información relevante.
sacamos esa moraleja de que tenemos que seguir trabajando, tenemos que ponernos ya serios con esta transición energética para que sea viable y beneficiosa para todos. Y bueno, espero que pronto estemos aquí compartiendo de nuevo y con todavía mejores noticias, con mayores éxitos y bueno, que nos lo cuentes de primera mano, de manera extraordinaria como has hecho hoy. Muchísimas gracias, Fernando. Muchas gracias a vosotros. Bueno, Fernando Prieto, muchísimas gracias por esta conversación clara, crítica y sobre todo necesaria. Nos quedamos con muchas ideas para pensar y bueno, espero que para actuar, que al final es a lo que tenemos que estar. Si algo ha quedado claro es que la transición energética no es solo una cuestión tecnológica, es una decisión colectiva, política y también muy ética. Y a quienes nos acompañáis desde el otro lado de la pantalla, si os ha interesado esta entrevista, si creéis que necesitamos más voces como la de Fernando para entender el mundo que viene, suscribíos al canal, compartid este contenido y ayudadnos a hacer crecer esta comunidad de ideas y futuro. Aquí hablamos de energías renovables, de proyectos disruptivos y de lo que realmente importa para construir un mañana habitable. Yo soy Elena Bayón, esto ha sido Impulsa Renovables. Hasta la próxima.